¿Qué haces cuando te enfrentas a un problema que parece imposible de resolver? Cuando las circunstancias te rodean como un ejército imparable y no ves una salida. ¿Te aferras a tu propio entendimiento o te atreves a confiar en algo más grande que tú? A lo largo de la historia, los hombres han buscado la victoria a través de la fuerza, la estrategia y la inteligencia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la mayor de todas las batallas no se gana con espadas ni con planes humanos, sino con fe? Esta es la historia de un pueblo rodeado por enemigos, un rey en una encrucijada y un hombre que aprendió una verdad que cambió su vida para siempre: no pienses tanto en todo. Confía en Dios y deja que Él luche por ti. En las tierras áridas de Judá, un hombre llamado Asiel se arrodillaba bajo la sombra de una palmera, su rostro cubierto de sudor y polvo. La guerra se cernía sobre su pueblo, y los ejércitos enemigos avanzaban con brutalidad. Asiel era un escriba, no un guerrero, y su corazón se agitaba con miedo. Se preguntaba cómo podrían sobrevivir cuando todo parecía perdido. Su mente tejía escenarios de destrucción y en su desesperación clamó a Dios, pero la respuesta no llegó de inmediato. El rey Josafat había enviado mensajeros para reunir a los ancianos y sacerdotes, rogándoles buscar la dirección de Yahvé. El santuario de Jerusalén se llenó de oraciones y súplicas, pero Asiel dudaba en su interior. ¿Cómo podría un pueblo pequeño resistir a fuerzas tan imponentes? La ansiedad lo devoraba, y en su mente, las estrategias de defensa parecían inútiles. La confianza en Dios le parecía una carga difícil de sostener cuando la realidad gritaba lo contrario. Esa noche, Asiel soñó con una luz que descendía del cielo, y en ella apareció un hombre con vestiduras resplandecientes. Su voz era como el eco de los montes y dijo: no temas, Asiel. No pienses tanto en todo. Confía en Dios y deja que Él luche por ti. Al despertar, su corazón aún latía con fuerza. ¿Podría Dios verdaderamente tomar el control? El rey Josafat se encontraba en el patio del templo, rodeado por ancianos y sacerdotes. La noticia era devastadora: 3 poderosos ejércitos marchaban contra Judá, y sus números superaban con creces a los defensores. El rey, con su corona inclinada por la preocupación, alzó la vista hacia el cielo y exclamó: «Oh, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el soberano sobre todas las naciones? ¿No luchaste por nosotros antes? Responde ahora. Porque no tenemos fuerzas contra esta multitud». El silencio cayó sobre el santuario. Los sacerdotes murmuraban entre ellos, algunos proponían aliarse con Egipto, otros hablaban de fortificar Jerusalén y prepararse para la guerra. Pero entre todos, un anciano profeta se levantó con ojos resplandecientes y voz firme: «Así dice el Señor, no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios». Las palabras se clavaron en los corazones como una espada de fuego. Josafat sintió que su alma se estremecía. No había estrategia humana que pudiera salvarlos, pero si Yahvé había hablado, entonces solo quedaba obedecer. Dio órdenes a todo el pueblo para que ayunaran y oraran. No habría armas levantadas sin la dirección de Dios. La guerra no era suya, era del Altísimo. Asiel caminaba entre la multitud que se reunía en los muros de Jerusalén. Ancianos, mujeres y niños ayunaban, levantando sus manos al cielo en busca de auxilio divino. El escriba sentía su corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Recordaba el sueño de la noche anterior y las palabras del ángel: «Confía en Dios y deja que Él luche por ti». El alba trajo consigo un mensaje inesperado. El rey Josafat, en lugar de preparar a los soldados con lanzas y espadas, dio una orden desconcertante: los levitas y músicos irían al frente del ejército, alabando a Dios. Los generales se miraron entre sí, incrédulos. ¿Cómo podía la alabanza vencer a los guerreros armados? Pero Josafat estaba seguro de que la victoria vendría por la fe, no por la fuerza. El sol comenzaba a elevarse cuando los levitas entonaron un cántico: «Den gracias al Señor, porque su misericordia es eterna». La melodía se elevó sobre los valles, y los soldados enemigos en la distancia comenzaron a moverse. Sin embargo, algo asombroso ocurrió:
una confusión cayó sobre ellos. Sus propios aliados se volvieron unos contra otros, y pronto, el caos se apoderó del campamento enemigo. Desde lo alto de la muralla, Aziel vio cómo los ejércitos invasores se destruían entre sí. Sus arqueros nunca lanzaron una flecha, y los lanceros jamás blandieron sus armas. Los enemigos, cegados por la confusión, luchaban unos contra otros como si una mano invisible los guiara. El escriba cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. Dios estaba luchando por ellos. Josafat y sus hombres descendieron al valle solo para encontrar cuerpos esparcidos por todas partes. No quedaba un solo enemigo en pie. El botín de guerra era inmenso: oro, plata, armaduras y provisiones. Durante 3 días, el pueblo recogió lo que Dios había puesto en sus manos sin haber levantado una sola espada. El día 4, Josafat guió a toda Judá de regreso a Jerusalén con cánticos y alegría. El miedo había desaparecido, y el nombre de Yahvé era exaltado en toda la región. Aziel comprendió en ese momento lo que el ángel le había dicho: no pienses tanto en todo. Confía en Dios y deja que Él luche por ti. El testimonio de la victoria de Judá se extendió a las naciones vecinas. Reyes y príncipes temieron al Dios de Israel, pues habían oído cómo Él había derrotado a un ejército sin que sus siervos tuvieran que pelear. El pueblo, que días antes temblaba de miedo, ahora vivía en paz, pues sabían que su Dios era su fortaleza. Aziel tomó su pluma y comenzó a escribir todo lo sucedido, pues su corazón ardía con el deseo de que futuras generaciones conocieran la fidelidad del Altísimo. No es la estrategia humana la que da la victoria, escribió, sino la confianza en el Señor de los ejércitos. Dios había respondido cuando ellos dejaron de depender de su propia fuerza. No necesitaban controlar todo ni entenderlo todo. Solo debían confiar. La batalla había sido del Señor. El sonido del shofar resonaba por las calles de Jerusalén mientras el pueblo se reunía en el atrio del templo. La victoria sobre sus enemigos no era solo un triunfo militar, sino una revelación divina: Dios peleaba por aquellos que confiaban en Él. Josafat, de pie en la escalinata del santuario, levantó las manos y clamó: haremos un pacto con el Señor. Nunca más dudaremos de su poder, nunca más dependeremos de nuestras propias fuerzas. Nuestro refugio será su nombre. Aziel, conmovido, sintió que su corazón se quebrantaba. Durante años, había intentado comprender la vida a través de la lógica y la estrategia, pero en esta batalla había aprendido algo nuevo: la fe no se trataba de entender, sino de confiar. Mientras las multitudes repetían el pacto con fervor, Aziel sintió un peso caer de su alma. Ya no necesitaba llevar la carga del miedo ni resolver cada problema por sí mismo. Dios era su escudo. Esa noche, mientras la luna bañaba con su luz las murallas de la ciudad, Aziel escribió una oración en su pergamino: Señor, enséñame a confiar en ti más de lo que confío en mi propia mente. A partir de hoy, no pensaré tanto en todo. Dejaré que tú luches por mí. Con el paso de los años, la paz reinaba en Judá. El pueblo prosperaba, las cosechas eran abundantes y las caravanas de mercaderes fluían por los caminos sin temor a saqueos. Sin embargo, en los rincones más oscuros del reino, surgían voces que susurraban dudas. Algunos nobles murmuraban: ¿y si la paz no dura? ¿Y si otro enemigo se levanta contra nosotros? La confianza en Dios comenzó a debilitarse en algunos corazones. Aziel observó con preocupación cómo las murmuraciones se convertían en miedo y el miedo en desesperación. Un día, un mensajero trajo noticias de que una nueva alianza de reinos se estaba formando al este, y muchos en Jerusalén sintieron que la historia se repetía. Algunos abogaban por reforzar las murallas y aumentar el número de soldados. Otros sugerían buscar alianzas con Egipto o Babilonia. El escriba recordó la promesa hecha en el templo: confiar en Dios sin dudar. Pero al ver cómo su pueblo caía en la ansiedad, su propia fe fue puesta a prueba. En la soledad de su habitación, se preguntó: ¿realmente Dios peleará por nosotros otra vez, o acaso esta vez nos ha abandonado?
En medio de la incertidumbre, un anciano profeta llegó a Jerusalén. Sus vestiduras estaban gastadas, pero su voz resonaba con la autoridad de Dios. En la plaza central, levantó su bastón y proclamó: «Oh Judá, oh Jerusalén, ¿han olvidado lo que el Señor hizo por ustedes? ¿Por qué dudan ahora? No se equivoquen, confiar en el poder de los hombres traerá ruina, pero confiar en el Altísimo traerá victoria». Sus palabras atravesaron el corazón de Aziel como una flecha. Recordó la batalla en la que Dios había confundido a los ejércitos enemigos sin que ellos alzaran una sola espada. ¿Cómo podía haber permitido que la duda nublara su mente? Con un nuevo fuego en su interior, corrió hacia el palacio y suplicó audiencia con el rey. Josafat, ahora mayor pero aún sabio, escuchó atentamente al escriba. Al oír las palabras del profeta, su rostro se iluminó. «No volveremos a cometer el error de confiar en nuestra propia fuerza», declaró. «Convoca al pueblo. Volveremos a poner nuestra fe en Yahvé y Él peleará por nosotros». El llamado del rey resonó en todo Judá. En lugar de forjar espadas o buscar alianzas con otras naciones, se convocó al pueblo a la oración. Desde las montañas hasta los valles, hombres y mujeres ayunaban y clamaban al Señor. No habría caballos de guerra, no habría arqueros en las murallas. La confianza en Dios sería su única defensa. Cuando los ejércitos enemigos se acercaban, los soldados de Judá no tomaron posiciones de combate. En su lugar, los levitas salieron una vez más con cánticos de adoración. El Señor es nuestra fortaleza, su misericordia es eterna. La melodía subió al cielo como incienso, y algo extraordinario ocurrió. Los enemigos, al escuchar los cánticos, sintieron un terror inexplicable. En un giro inesperado, los reyes de la coalición enemiga comenzaron a desconfiar unos de otros. Se acusaron mutuamente de traición y en la confusión se volvieron unos contra otros. Como antes, Dios peleó por su pueblo sin que ellos tuvieran que alzar una sola arma. Cuando la guerra terminó y el pueblo de Judá regresó a sus hogares con gozo, Aziel comprendió que había sido testigo de algo más grande que una victoria militar. Dios había mostrado, una vez más, que sus caminos no son los del hombre. La lógica humana dictaba que la guerra se gana con ejércitos y estrategias, pero Dios había demostrado que la victoria pertenece a quienes confían en Él sin reservas. Tomó su pluma y escribió: «Los que confían en sus propias fuerzas caen. Los que confían en Dios permanecen para siempre». No pienses tanto en todo, confía en Dios y deja que Él luche por ti. Desde aquel día, la historia de cómo Judá venció sin espada se transmitió de generación en generación. Fue un recordatorio eterno de que la fe verdadera no se basa en la vista ni en la lógica, sino en la certeza de que Dios es quien pelea por sus hijos. El tiempo pasó, y el rey Josafat murió en paz, dejando a su hijo, Joram, en el trono de Judá. Sin embargo, Joram no compartía la misma fe inquebrantable de su padre. Influenciado por alianzas políticas y su matrimonio con la hija de Acab, rey de Israel, comenzó a apartarse de los caminos del Señor. Introdujo ídolos en Jerusalén y despreció la enseñanza de los profetas. Aziel, ya anciano, observó con tristeza cómo el pueblo, que había visto la mano de Dios en la batalla, comenzaba a olvidar. Se preguntaba cómo era posible que en una sola generación la confianza en Yahvé se debilitara. No obstante, sabía que Dios es fiel aun cuando el hombre se aleja de Él. En oración, suplicó al Señor que levantara un nuevo líder que restaurara la fe de Judá. Una noche, en su habitación, sintió la misma presencia que había experimentado años atrás, cuando el ángel le habló por primera vez. Una voz suave le susurró: «El que confía en su propia fuerza cae, pero el que confía en mí permanece. No temas, porque aún haré grandes cosas en Judá». Con esa certeza, Aziel decidió que su misión aún no había terminado. El reinado de Joram trajo calamidad sobre Judá. Las naciones vecinas, al ver la decadencia espiritual del pueblo, aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Los muros de Jerusalén, una vez protegidos por la presencia de Dios, parecían ahora vulnerables.
Pero en medio de la desesperación, un joven príncipe llamado Usías comenzó a cuestionar el camino de su pueblo. Usías había crecido escuchando las historias de su bisabuelo Josafat y la milagrosa victoria sin espadas. Buscó a los ancianos que aún recordaban aquellos días, y entre ellos encontró a Asiel. ¿Es cierto que Dios peleó por nosotros sin que levantáramos un solo escudo?, preguntó. Sí, hijo, respondió Asiel. Y lo volverá a hacer, si tan solo volvemos nuestro corazón a Él. Con renovada determinación, Usías comenzó a influir en los líderes de Judá, recordándoles las promesas de Dios. Poco a poco, la semilla de la fe volvió a germinar en los corazones. Aunque Joram aún reinaba, el pueblo comenzaba a mirar más allá de su liderazgo y volvía a buscar la guía del Altísimo. Cuando Joram murió y Usías finalmente tomó el trono, su primera acción fue convocar a todo el pueblo a una gran asamblea en el templo. Desde todas las ciudades de Judá vinieron hombres, mujeres y niños, expectantes ante lo que el nuevo rey tenía que decir. De pie en el altar, Usías alzó su voz: nuestros padres confiaron en el Señor, y Él peleó por ellos. Pero nosotros hemos olvidado su grandeza y hemos seguido caminos de confusión. Hoy, yo, como rey de Judá, declaro que volveremos al Dios de nuestros padres. No pensaremos tanto en nuestros problemas, sino que confiaremos en su poder. El pueblo respondió con un clamor de arrepentimiento y adoración. Derribaron los ídolos y restauraron el altar del Señor. Fue una de las mayores restauraciones espirituales en la historia de Judá. Asiel, con lágrimas en los ojos, presenció lo que había soñado por años, su pueblo regresando a la fe que los había salvado tantas veces. Cuando los enemigos de Judá escucharon que el pueblo había vuelto a Yahvé, se enfurecieron. Un nuevo ejército se levantó para atacar la ciudad, pensando que encontrarían a un pueblo débil y temeroso. Pero esta vez, Judá no cayó en el error del miedo. No consultaron a otros reyes, no prepararon alianzas militares. Hicieron lo que habían aprendido a hacer, confiaron en Dios. Usías llamó a los sacerdotes y levitas para que lideraran la marcha con alabanzas. Asiel, con el cabello ya blanco por los años, estuvo entre ellos, cantando las mismas palabras que una vez resonaron en las colinas de Judá: den gracias al Señor, porque su misericordia es eterna. Cuando el ejército enemigo avanzó, una densa neblina descendió sobre ellos. En la confusión, los soldados comenzaron a atacar a sus propios compañeros. En pocas horas, su ejército se autodestruyó. Cuando la neblina se disipó, Judá vio lo que ya habían visto antes: la victoria de Dios sin que ellos tuvieran que pelear. Asiel, ahora anciano y cercano a su partida, comprendió que su vida había sido un testimonio del poder de Dios. Desde su juventud, había intentado entender la vida a través del razonamiento y la estrategia, pero con cada victoria divina había aprendido que la confianza en Dios supera cualquier pensamiento humano. Antes de morir, escribió sus últimas palabras: no pienses tanto en todo. Confía en Dios y deja que Él luche por ti. Las batallas más grandes no se ganan con espadas, sino con fe. Aquellos que descansan en el Señor nunca serán vencidos. Su legado perduró por generaciones. Las historias de cómo Dios peleó por Judá se convirtieron en inspiración para los que vinieron después. Y así, el mensaje eterno siguió resonando en los corazones de los que creían: Dios es quien lucha por sus hijos. No temas, solo confía. El sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén, tiñendo el cielo con tonos dorados y carmesí. En la cima de la muralla, el anciano Asiel miraba hacia el horizonte con los ojos llenos de gratitud. Había visto con sus propios ojos cómo Dios peleó por su pueblo una y otra vez. Las batallas de Judá no se ganaron con espadas, sino con una fe inquebrantable en el Dios que nunca falla. Desde el valle, aún resonaban los ecos de la última victoria. Los cantos de adoración se alzaban al cielo, más fuertes que cualquier rugido de guerra. El pueblo celebraba no su fuerza, sino el poder del Altísimo. Asiel sonrió al ver a los niños danzar y a los ancianos levantar sus manos en alabanza. El Señor pelea por aquellos que confían en Él, susurró.
siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Con el viento agitando su manto, Aziel levantó su mirada al cielo y dijo su última oración: oh, Dios de nuestros padres, enséñanos a recordar. A no pensar tanto en todo, a no dudar, sino a confiar plenamente en ti. Que nuestra fe sea el escudo que nos proteja y nuestra adoración la espada que nos conduzca a la victoria. Su misión estaba completa. La historia de cómo Dios peleó por su pueblo quedaría grabada para siempre en las generaciones futuras. Este relato refleja la enseñanza central del mensaje de Billy Graham: la verdadera victoria no está en nuestra capacidad para resolverlo todo, sino en nuestra disposición para confiar en Dios completamente. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que Dios pelea por ti, no te quedes solo con este mensaje. Suscríbete al canal ahora mismo para recibir más enseñanzas inspiradoras que fortalecerán tu fe. Déjanos tu comentario aquí abajo: ¿en qué área de tu vida necesitas confiar más en Dios y dejar que Él pelee por ti? Queremos orar por ti y apoyarte en tu camino espiritual. Y si quieres profundizar aún más en las Sagradas Escrituras y aprender cómo aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria, haz clic en el enlace en la descripción y adquiere nuestro estudio bíblico exclusivo. Descubre principios poderosos que transformarán tu manera de vivir la fe. No estás solo en esta batalla. Dios ya está peleando por ti. Confía en Él y sigue adelante. Nos vemos en el próximo video.